Bueno, Dale. Leandro, gracias por estar en este segundo episodio de Estos Tigres. Una fecha que está metida en todos los hinchas de Tigre, en toda la gente de Tigre, el 25 de junio del año 2007. Si yo te digo esa fecha y no te la contextualizo, ¿vos qué me decís? ¿Qué te pasa en esa fecha? Bueno, varias cosas, obviamente. Es una fecha que es el fin de todo un año de trabajo. Entonces van llegando las vacaciones y bueno, y en eso está la etapa de definición de campeonato. Prácticamente si miramos, ¿no? Todas las fechas se dirigen a junio. Hay también algunas también de la selección y bueno, varias que van terminando ahí a fines de junio, pero bueno, para mí y para todo el hincha tigrense es el ascenso tan esperado, tan ansiado después de tanto tiempo, ¿no? Y hoy a la distancia, ¿cómo lo vivís? ¿Qué recuerdo tenés de todo? No del partido, de todo el proceso y con esa frutilla del postre, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es como que me parece a mí, y no es de serlo, pero viste, parece como que fuera en otra vida, porque pasó tanto tiempo pero para el hincha de Tigre lo tiene muy adentro y para nosotros también, ¿no? Obviamente que lo hemos jugado, como digo siempre, ¿no? Siempre el jugador es el que más, después del hincha, ¿no? También lo siente porque es uno el que logró la victoria o en el caso de la derrota también se siente muchísimo. Eh, pero sí, la verdad que uno siempre lo va recordando mucho más también gracias a ustedes, ¿no? Que cada año lo ponen ahí arriba y lo vamos viendo, porque me ha pasado muchísimo en mi carrera, bueno, que ya estamos grandes y pasó, digamos, por allá por los inicios, que por ahí no se va borrando un poquito los recuerdos porque al no verlo o al verlo, al haberlo vivido solamente en ese momento y después no volver a recordarlo, estamos hablando por ahí de la época del 90, donde por ahí la televisión no era, o las redes no había y la televisión no eran que repetían tanto los goles, es como que se va diluyendo un poco ese recuerdo. En el caso de Tigre no, porque bueno, ya te digo, día a día y año a año lo van recordando ustedes y nosotros lo vamos viendo también. Entonces, como que siempre está a flor de piel, ¿no? Volvemos a sentir esa misma sensación que sentimos por allá hace 14 años. Lean, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y te voy a hacer viajar un poquito más atrás, donde ya la memoria, esperemos que llegue. Suena el teléfono, hablaste con Caruso, eh, hablaron lo que tuvieron que hablar, lo has contado alguna vez. Cuando cortaste, ¿sabías algo de Tigre? ¿Estabas actualizado? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensaste? Sí, a ver, la realidad, y yo ya lo conté muchísimas veces, Ah, se cortó. no, no, perdón, había una llamada. Como dicen muchos en la tele, ¿no? El público por eso va renovando y lo van escuchando otras personas que por ahí a veces son más jóvenes y bueno. La idea que sí, Tigre siempre Tigre había quedado quizás que había quedado para lo último, ¿no? Porque fue algo un poquitito más desesperado. Si bien, como le decía, Pablo Goberville ya venía jugando en Tigre 2 años anteriores y yo en el invierno o en las vacaciones que tenía de allá de Italia venía y bueno, estaba un poquito al tanto porque él jugó y en ese momento jugaba en Tigre. Entonces, ese periodo lo conocía, pero la realidad es que no estaba tan metido en la actualidad, ni siquiera por ahí del fútbol argentino en sí, te soy sincero, no llegaban demasiadas, si no era que te metía, estamos hablando del 2000, 2005, 2006, donde no había tanta tecnología, tanta comunicación como para seguir. Hoy con el teléfono seguimos las ligas de todo el mundo, estoy al corriente y al tanto de lo que pasa en todo el mundo. Quizás en ese momento no. La primera opción, como siempre lo he dicho, era Nueva Chicago, ¿no? Por, por mis inicios bueno, por poder concretar la vuelta. No se dio y bueno, ahí empezó un poco el llamado a algunos amigos, conocidos y bueno, como lo dije, se dio primero
que fue después la seguidilla, es una cosa, la verdad que es loco mirarlo después en el tiempo, porque bueno, al segundo llamado fue Juan Amador Sánchez y Platense, y no se dio. El segundo llamado fue al Chulo Riboira, en paz descanse, y era Chacarita. Así que, y bueno, tampoco se dio. Y bueno, la última esperanza fue Tranquilo, Ricardo. Tranquilo lo tuyo. Sí, Qué sí, por seguidita que eso, claro, y metiste, ¿eh? después. Sí, bueno, porque justo se dio la casualidad que amigos que me dio el fútbol que tenía estaban en esos equipos. Entonces, bueno, era lo mismo para Chicago, porque Platense es clásico, bueno, sabemos que Chacarita también es clásico, y bueno, pero bueno, en esa desesperación por querer volver y por no quedarme parado quizás 6 meses, venía quizás con 33 años y quedarme 6 meses parado por ahí no era lo ideal, esperar a diciembre. Así que bueno, y nada, Ricardo me escuchó y me dijo que tenía un súper plantel, que estaba muy bien armado, que tenía 6 delanteros impresionantes, hecho que corroboré. Y bueno, después también, tanto de la parte dirigencial, ¿no? Sergio, Ezequiel Melaraña, que también aportaron su granito y dijeron que sí, ¿no? Porque era un consenso entre todos, entre el técnico que por ahí me quería, pero también las dirigentes en poder apostar y en dejar entrar uno más cuando supuestamente ellos ya tenían el plantel cerrado con todas las líneas ya prácticamente armadas. Así que bueno, un poquito de todo, un poquito del destino también que tenía que ser. Así que yo soy muy, muy de eso, ¿no? Muy de dejarme llevar por el destino y las cosas como que vayan fluyendo. Y bueno, ahí se dio el arribo. Vos hablabas del destino, que bueno, te puso en Tigre, te puso a debutar en Santa Fe, haces un gol, ya la gente empieza a decir, bueno, llegó Lázaro, hizo un gol, eh, bien, va a andar bien, pero esto fue en septiembre de 2006, por ahí la fecha, y en diciembre Caruso se va a Argentinos y empieza un ciclo con otro técnico, que sabemos cómo terminó, que es Diego Caña, pero que traía cosas nuevas. ¿Qué cosas se llevó Caruso y qué cosas trajo Diego? Sí, sí, la realidad que fue un año atípico, la verdad que muy loco todo y obviamente sí, el equipo lo arma Ricardo con una base que también venía del bicampeonato en la primera B, con un equipo más o menos armado, pero también es cierto que después se jugó un campeonato en la B Nacional en el medio y después se volvió a jugar otra B Nacional, entonces ahí ya se mezclaron algunos jugadores. Si bien algunos venían ya de la primera B, pero han venido también otros jugadores y bueno, Ricardo arma ese plantel, hicimos un muy buen campeonato ese primer semestre, y bueno, Ricardo tenía la posibilidad obviamente de dirigir a Primera División y todos le dimos el ok, ¿no? Para que él pueda cumplir su sueño. Hasta ahí había dirigido siempre el ascenso y era una oportunidad para él dirigir Primera División, así que me parece que estaba correcta la decisión. Y bueno, y en ese buscar otro técnico llegó Diego Caña, ¿no? Quizás con la inexperiencia, porque bueno, fue su primer equipo, con un cuerpo técnico también muy nuevito que se había armado recién ahí, así que era todo empezar de cero. Ya el semestre anterior ya había pasado y era ver a ver cómo rearmábamos las piezas y volver a estar motivados como para de vuelta pelear ese campeonato como le habíamos hecho esta última fecha con Olimpo. Pero bueno, las cosas al inicio no salieron bien, no se fueron dando como nosotros queríamos. Si bien no perdíamos, pero tampoco ganábamos. Entonces, nada, pasaron ahí creo que 7, 8 partidos de empates y bueno, era un poquito si ganábamos era una racha súper positiva, si perdés es una racha súper negativa, como es cuando viene después de tantos empates, ahí está la bisagra, ¿no? O salís o te hundís. Y bueno, la verdad que después el octavo partido, creo, el séptimo, ganamos y ahí empezamos como a hacer un poquito más de pie y a pensar en clasificarnos al reducido. Yo creo que hasta ese entonces el ascenso no estaba en nuestro objetivo, que me parece que ahí estuvo la clave. Nunca sentimos el peso de ser un equipo favorito, de tener que ir a buscar el campeonato
y de tener que ascender. Era hacer un buen papel y tratar de meternos en el reducido. Y en ese reducido, casualmente, se termina jugando contra los equipos que habías mencionado antes, con los cuales podrías haber jugado para alguno de ellos, ¿no? Entonces Eso es es lo como loco. que, sí. Sí, lo loco de la historia. Y bueno, y ahí se fueron dando, y justo se fueron dando también ahí como se fue dando con los llamados, ¿no? Primero fue Platense, después fue Chacarita, y obviamente por último Chicago, que obviamente era el último equipo que por ahí quería enfrentar, ¿no? Pero bueno, se dio y había que defender los colores de Tigre, que fue el que me dio la oportunidad de volver en un momento difícil, así que había que responder adentro de la cancha. Yo recuerdo que en esa época, a medida que iban avanzando las instancias, o mismo cuando empezaba el reducido, toda la zona norte, toda la zona de los alrededores del estadio y demás, se llenaban de afiches, ¿te acordás? No sé si ustedes lo veían, te quería preguntar eso, ¿cómo les llegaba a ustedes todo eso que estaba pasando? Sí, obviamente que lo fuimos sintiendo a medida de que, oh, disculpen los perros que están como locos, vino gente. Nada, lo fuimos viviendo de a poquito como fue viviendo el hincha. El hincha se fue metiendo de a poquito. Si bien siempre acompaña y siempre quiere que el equipo le vaya bien, bueno, en el campeonato siempre tuvimos el apoyo. Y bueno, también ellos también se sorprendieron de haber llegado al reducido y de empezar a pelear estancias para un ascenso. Entonces de a poquito se fue metiendo y bueno, empezaron a pensar cómo ellos desde afuera obviamente podían ayudar, y creo que fue un golpe fuerte para nosotros y yo creo más que nada también para los rivales, ¿no? Que sentían el apoyo de toda la gente. Si bien después dentro de la cancha obviamente somos 11 contra 11, me parece que obviamente juega mucho la cabeza y lo emocional, y veían eso ellos también, cosa que nosotros del otro lado no lo veíamos si estábamos en las mismas instancias, ¿no? Casos de Platense o mismo de Chacarita. Entonces eso me parece que fue un punto fuerte para Tigre. Recién dijiste algo que me llama la atención y que al paso del tiempo le doy un valor que quizás en su momento no se lo daba, pero hablaste de lo emocional. Y yo creo que si bien a medida que fueron pasando esos partidos, que eran clásicos, que siempre eran partidos trabados y demás, creo que en lo emocional hubo algo muy importante. Más allá de que los dos partidos de la promoción creo que se jugó bien, pero ¿qué factor importante lo emocional que mencionas? ¿En qué lo puedes destacar puntualmente? No, lo emocional ya te digo, porque llegás a una instancia donde por ahí no estuvo el desgaste de todo el año en pensar en esa instancia. Entonces, pasa quizás en campeonato, recién la Eurocopa, digamos, equipos como Italia que vienen con esa carga quizás de que son favoritos y de que tienen que salir a hacer un buen papel y tienen que ganar 3-0. Eso en lo emocional te desgasta, porque ya estás jugando el partido mucho tiempo antes de que el árbitro comience el partido. Entonces nosotros al venir de a poquito, al pasar partido en partido, sin tener esa necesidad que por ahí sí lo tenían otros equipos, me parece que se habían armado un poquito mejor o pensando en el ascenso, lo fue desgastando. Y eso por el lado de Platense y de Chacarita. Después con Chicago es otra historia, porque ahí sí ya veníamos nosotros más desde lo emocional, mucho más fuerte, porque sabemos un equipo que gana el reducido y que viene de ganar no es lo mismo que un equipo de primera que viene de defraudarse a sí mismo y de tener que jugar una promoción por un lugar por no descender. Digamos, es el agua y el aceite, es totalmente distinta la cabeza del de primera, que de encima dice voy a jugar con el equipo del Nacional B, donde por ahí está un poquitito más desmotivado, y encima el miedo de descender. ¿Entendés? Nosotros por ahí, si bien no es que no teníamos mucho que perder, porque si llegaste hasta ahí con todo el año a cuestas y ganando los dos clásicos y todo, obviamente que después si perdés es terrible, pero es más difícil el otro equipo, ¿no? Que estuvo todo un año peleando por no descender, desgastándose desde lo emocional, desde lo físico. Y bueno, ese partido, aparte de haberlo jugado bien, me parece que tuvimos un plus desde lo físico, desde lo emocional, más que nada de la cabeza. Nosotros sabíamos que no se nos podía escapar y jugando como lo estábamos haciendo, estábamos fuertes y
bueno, lo demostramos en el partido y se demostró en el partido de vuelta, más que nada, ¿no? Que Chicago intentaba, llegaba, pero nosotros sabíamos que era muy difícil que nos hagan un gol, y más pegando primero nosotros, se les hizo muy cuesta arriba y nosotros estábamos muy, muy firmes. Una defensa que era muy compacta con Dani en el arco, que sabíamos que para que nos hagan un gol tenía que ser un golazo. Había muy poquitas equivocaciones, muy pocos errores. Entonces, eso es lo que pesa más desde lo emocional, ¿no? Saberte fuerte y estar convencido de que no te van que pueden llegar, pero que no te van a lastimar. Lean, obviamente vos decís que vienen fuertes de la cabeza, levantan una serie con Chacarita adversa en el primer partido, que el flaco mete el gol faltando nada, les da una vida más. Segundo tiempo, victoria, centro de Morel, cabezazo en contra, adentro, se viene Chicago. Personalmente, con tu pasado, ¿cómo viviste esa semana? Porque para vos debe ser un golpe, es decir, yo jugué con ellos, recibiste llamados, alguna chicana con algún conocido, ¿cómo la viviste vos? No, sí, bueno, la previa, yo vivo en el barrio, digamos, no vivo quizás en Mataderos, pero en Lugano, y donde son todos hinchas, obviamente, de Chicago, y me incluyo, obviamente, ya todos lo saben, ¿no? Nací en el barrio y mi primer equipo fue siempre Chicago, desde chiquito, desde los 6 años. Después tuve un paso por el baby fútbol en Pampero, en Lugano, pero hacíamos de local en la cancha de Chicago. Así que siempre la historia a mí me llevó para ese lado. Y obviamente yo sabía lo que se sentía, lo que se vivía en el barrio, lo tenía muy presente. Y bueno, nada, había que, pero nada de llamados y nada. Sí, el día después, obviamente que fue difícil, fue complicado, y bueno, al día de hoy no he vuelto a verlo al estadio, aunque sí me gustaba ir a la cancha y ver partidos de fútbol más que nada. Bueno, al día de hoy no pude volver, y tengo muchos amigos hinchas de Chicago, y aparte mismo la 74, ¿no? Donde yo jugué, que el día de hoy nos juntamos y comemos algo, y bueno, ellos están todos jugando en el senior, y siempre me invitan a jugar unos partiditos, y se hace difícil porque a ver si cruzamos, viste, con alguien que no es de nuestro agrado, va del agrado de ellos, y siempre se mezcla todo. Así que mira, pasaron 14 años, pero todavía sigue muy, muy vigente, ¿no? Todo esto. Volví en un periodo, en el 2012, volví con Deportivo Merlo a jugar en la cancha de Chicago, y la verdad que tampoco me trataron muy bien. Así que, nada, cosas que quedan en historia, y que en el fútbol argentino lamentablemente se mezcla mucho, ¿no? Pero bueno, así Sí, está el fútbol, y bueno, también obviamente el recuerdo de Marcelo, que siempre sigue presente, se vuelve a cumplir obviamente un aniversario, y se constata con la victoria, así que todo medio raro, ¿no? Tratamos de ponerle onda y alegría como él lo hubiese querido, pero bueno, ahí está eso, y también pesa, ¿no? En la historia. sí, algo parecido hablábamos con el Lechuga Magiolo la semana pasada referente a la final de la Sudamericana, ¿no? Que a nosotros nos deja un sabor agridulce, y con esto pasa exactamente lo mismo. Si bien esto termina siendo más grave porque estamos hablando de la vida de una persona, eh, como que hay similitudes, quizás como que es agridulce, no se puede terminar de festejar como se debe, ¿no? O como se No, y debió en ese obvio, obvio. momento. Obvio, sí, sí, la parte de la incertidumbre nuestra, que como te decía, no había esa tecnología que hay hoy, y la verdad la incertidumbre de no saber lo que pasaba dentro de nosotros, dentro del vestuario. Salimos 12 de la noche, 12:30, después de 6 horas, y de no saber lo que estaba pasando afuera, muchos familiares de los chicos, amigos, gente conocida, la verdad que fue raro. Y yendo a la final, como decía Lechuga, del 2012, también, a ver, fue agridulce, y podría haber terminado también peor, porque la verdad que fue complicada. Se terminó solamente con la derrota dentro del campo, pero podía haber también terminado mal. Entonces son cosas que bueno, hacen que la historia por ahí no sea completa, ¿no? No sea de completa felicidad. Tigre llega a primera finalmente después de tanto tiempo,
Y esa primera temporada, cuando todos estábamos con calculadora y viendo a ver cómo va a ser la historia, de repente, los primeros 6 meses, una historia completamente inesperada. Alguna vez lo escuché a Diego Caña decir, ya con el final de la historia, que él le había dicho a un íntimo que iban a estar entre los 2 o 3 de equipos. ¿Y ustedes de adentro realmente lo vivían así? ¿O cuándo empezaron a creer que podían estar a la altura o más arriba de equipos de primera? Sí, bueno, un poquito lo que hablábamos antes de lo emocional. Me parece que fue clave que Diego y la dirigencia hayan también mantenido el equipo, apostando a que podíamos hacer un buen papel también en primera división y con algunos chicos, como te decía, que venían de la primera B Metro, después, bueno, con la B Nacional y bueno, tener la posibilidad de jugar en primera prácticamente la primera vez para muchísimo de lo que estábamos en ese plantel. Alguno que otro había tenido alguna experiencia, pero la mayoría no. Así que era nuevo, era un envión anímico increíble, importante para todos nosotros poder jugar en primera y ahí está lo emocional y arrancar ganando el primer partido en La Plata me parece que fue fundamental, ¿no? Por ahí no es que fue tan merecido, eh, pero bueno, terminamos obteniendo los 3 puntos y yo creo que ahí es como que el equipo dijo, se puede y empezamos a ir partido tras partido, tampoco no era mucho, era como te decía antes, tampoco servía que empecemos a desgastarnos con que nos teníamos que quedar en primera, sí o sí, estando siempre con la cabeza en eso, eh, sino había que distender y me parece que ahí es también donde estuvo importante, donde fue importante Diego, Pablo, el cuerpo del profe, el cuerpo técnico, todo, ¿no? Que estaban muy distendidos, había un ambiente muy distendido todo, los entrenamientos eran alegría, si llovía se entrenaba en la autopista, no había problema, ninguno objetaba nada. Me parece que desde ahí, una muy buena pretemporada con Pablo, una muy buena pretemporada hicimos físicamente, el equipo estaba a 10 puntos, que esta también fue una base, y después, bueno, desde lo emocional, te digo, muy convencidos de que era una oportunidad única para todos nosotros. Entonces, bueno, después nos encontró, ya te digo, ganando algunos partidos en el inicio, por 1-0, caso Olimpo, caso Banfield, y bueno, sabíamos que, como te decía antes, que era muy difícil que nos hagan un gol, porque tenemos una defensa sólida, con un gran arquero, y después pegábamos por ahí la que teníamos, lo convertíamos. Entonces, nada, empezamos a sumar y ya te digo, el envío anímico y empezar ganando te da esa motivación extra para que los juegos sucesivos, ¿no? Lleguen de la mejor manera. Caso contrario, lo mismo, si empezás a perder, se te hace muy difícil salir también. Así que ahí creo que estuvo la clave por ahí en el ambiente distendido que transmitía el cuerpo técnico. Lean, una pregunta, siempre quise saber esto. Primer partido, difícil, Gimnasia en el único. La agarra Galmarini, desde la casa le pega un zapatazo, golazo. ¿Qué le dijeron al Pato? Porque el Pato no es de hacer esos goles de lejos. ¿Pensaste que era gol de entrada? ¿Y cómo vivió el grupo el primer triunfo en primera? Que no es poca cosa. No, fue sorpresivo, sí, la verdad que le pegue de ahí no es algo común. También que estaba en otra posición, ¿no? El Pato estaba jugando un poquito más adelantado en esa época, era un poquito más de lateral, de volante por derecha, entonces tenía un poquito más de llegada, ¿no? Al último tramo de la carrera que está haciendo lateral por derecha, entonces bueno, tenía un poquito más de llegada, pero no recuerdo algún partido en la B Nacional que le haya pegado desde tan lejos. Más en una situación donde veníamos nosotros un poquito en ventaja porque digamos, opciones de pase, no es una pelota que cortó y le quedó y le pegó, sino que él venía con pelota dominada, algunos nosotros nos habíamos movido un poquitito, cuando le pegan también me sorprende, si no, como le ha pegado ahí, y cuando entró, bueno, obviamente que está bien que le haya pegado, ahora si no la mete, bueno, alguna puteada por ahí de algunos se comía. Pero bueno, después ya te digo, un Dani Isla enorme. Después en ese partido saca 2 o 3 pelotas de gol claras. Pues te decía por ahí, no sé si tanto el merecimiento de la victoria, pero bueno,
era ese Tigre que a todos era un rival molesto, que corría mucho, que físicamente, si vamos a todas las características, era un jugador prácticamente atlético, era Galmarini que corría una barbaridad, Mati Jiménez, digamos, la defensa, un Alexis que tenía un tiempo para cerrar cualquier error que podía tener Blengio o Morero, estaba siempre él atrás. Me parece que se dio todo para ese equipo, ¿no? Se dio todo. La verdad, yo como siempre hablo con todos y es muy difícil, sin haber tenido un proyecto claro, ¿no? A mediano o largo plazo, haber encontrado ese equipo. Me parece que se ensambló muy rápido, parecía que veníamos jugando de toda la vida juntos, y las características de los jugadores fueron perfectas. No le encuentro fisura, no sé si Ricardo quizás había tenido esa idea de pensarlo así, si a veces salió un poquito de casualidad. Obviamente que la cuota suerte se necesita siempre en el fútbol, así que tanto para el armado del plantel, para las lesiones, para algunos resultados, así que la suerte nos acompañó muchísimo, muchísimo en todo el año y después obviamente en primera siguió y bueno, y ya te digo, después mérito del cuerpo técnico que también siempre fue ambicioso, a pesar de ese primer semestre, también al otro año también se quiso superar y bueno, de hecho estuvo Tigre por mucho tiempo en primera.